Hola hermanos y hermanas, amigos que hoy día están conectados con nosotros nuevamente en nuestro culto de día domingo de la Iglesia Cristo Eterno Redentor. Qué bendición que podamos estar nuevamente acá delante del Señor y que usted tenga la oportunidad de a través de su pantalla, por mientras estamos todavía en esta modalidad, ¿no? Poder escuchar la palabra del Señor y poder también exaltar y alabar el nombre del Señor junto a todos los hermanos. Si bien, aunque no estamos juntos, seguimos unánimes en este tiempo, escuchando la palabra del Señor, quizás echándonos mucho de menos, ¿no? Qué alegría sería poder volver a estar reunidos. Ya ha pasado tanto tiempo, hermanos, de que comenzamos en esta modalidad, pero esperamos, Dios mediante, que este sea un mejor año y que nos permita volver a reunirnos en nuestro culto dominical. Sé que algunos todavía han podido reunirse en los grupos de conexión y es una bendición. Así que le doy la bienvenida a este espacio de día domingo. Espero que pueda estar ahí con su familia, su esposo, su esposa, sus hijos y pueda dedicar este tiempo para exaltar el nombre del Señor. Me gustaría que pudiéramos orar antes de que pasemos a todo lo que vamos a hacer en este culto, ¿no? Y poder pedir la dirección y la guía de nuestro Señor y sobre todo darle gracias por este tiempo que tenemos para compartir su palabra. Señor, bendito sea tu nombre, papito. Te damos muchas gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Gracias porque hoy podemos exaltar tu nombre, Señor, porque no nos has dejado sin palabra ni nos has apartado de todos nuestros hermanos, Señor. Porque más allá del estrechamiento físico que deseamos volver a tener, Señor, tú nos has dado estos medios, Señor, y nos has dado hoy día medios de comunicación para poder estar en contacto con aquellos que quizás no podemos ver tanto como quisiéramos, Señor. Pero queremos exaltarte y alabar tu nombre y bendecirte en esta mañana, Señor, y rogar la guía de tu Espíritu, Señor, que tú puedas usar las alabanzas, la administración de nuestros hermanos, que puedas usar las oraciones, que puedas usar tu palabra, Señor, que puedas usar a todos los que hoy día hemos dispuesto nuestras vidas, Señor, para que sea de provecho para tu iglesia y para que sea exaltado y glorificado tu nombre, papito. Queremos darte gracias y queremos dejar este tiempo, Dios, delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Me gustaría compartir una breve reflexión antes de que pasemos a la palabra, que está en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12. Seguramente usted nos ha escuchado, dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una palabra sin duda muy conocida, pero qué tremendo, porque nos habla de dos cosas que tienen que ver con el propósito por el cual hoy día estamos reunidos, ¿no? Que son que leemos la palabra del Señor, estudiamos la palabra del Señor, porque esas cosas se escribieron, hermanos, para nuestro provecho, para que nosotros aprendiéramos de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia bíblica, y en particular lo que hemos estado viendo en el libro de Hebreos, que está muy enfocado en contrastar lo que pasó con este Israel que pereció en el desierto. Nos es dejado a nosotros como testimonio. Lo que vivieron nuestros hermanos en los primeros siglos de la iglesia nos fue dejado como testimonio para que nosotros temamos al Señor, para que amemos al Señor, para que guardemos sus caminos. Y no solo eso en relación a lo que vivimos hoy día, sino que también nos dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque muchas veces solemos mirar a otros y los errores hacia atrás y nos espantamos por eso que ha ocurrido. Sin embargo, nosotros somos propensos a vivir la misma clase de errores. Por eso es que cada uno de nosotros deberá tener un corazón humilde. Y yo ruego al Señor, partiendo por mi vida, que ponga humildad en mi corazón, que ponga humildad en nosotros para escuchar su palabra, que ponga un corazón hambriento y sediento de Él, que sea capaz de mirar su propio error, en nuestro error, para poder exaltar la gloria del Señor y para poder clamar a Él por ayuda. Porque, hermanos míos, hoy día si estamos acá, si hoy día estamos de pie delante del Señor, si hoy día nos hemos dispuesto a escuchar la palabra del Señor, es solamente porque la gracia y la misericordia del Señor nos han acompañado. No hay nada más, hermanos. No hay maravilla en nosotros. No somos grandes académicos, no somos grandes letrados, no somos hombres y mujeres de tanto hábito piadosos por sí mismos, sino que es la gracia
de Dios en nosotros. Y hoy día yo le hago esa invitación. Antes de que cantemos al Señor, antes de que exaltemos su nombre, antes de que nos dispongamos a escuchar su palabra, que podamos tener un breve momento de oración en que le podamos regar al Señor, que nos ayude a estar firmes. Si su matrimonio hoy día se sostiene, es por la gracia de Dios. Si ha sido un buen padre o una buena madre y ha sostenido su familia, es por la gracia de Dios. Y si en algo nosotros hoy día no hemos renunciado a nuestra fe, es por la gracia y la misericordia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le invito a que inclinemos nuestro rostro y podamos orar por esto antes de pasar al tiempo de alabanza. Señor, queremos orar, Señor, conforme a tu palabra y rogar que pongas en nosotros un corazón humilde, Señor, que podamos reconocer que solo tú logras sostenernos. Tú conoces lo profundo de nuestro corazón, las tentaciones que enfrentamos, las dolencias, los dolores, Señor. Todo aquello que nos ocurre, aquello que no contamos a nadie, tú lo conoces, Señor. Y hoy día queremos rendirnos delante de ti, Señor, y rogar que tú puedas guardar nuestros corazones, que en medio de los tiempos malos, Señor, donde hay necesidades, donde hay dificultades, Señor, donde vemos tanta ambigüedad moral, Señor, donde hay tantos temores que nos rodean, Señor, tú puedas guardar nuestros corazones, tú puedas sostenernos firmes, Señor. Que no sea nuestra vida religiosa, evangélica, Señor, lo que nos sostiene en pie delante de un Dios santo, que sea tu gracia, el sacrificio de tu Hijo. Por eso estamos acá, Señor. Haznos con un corazón humilde y sencillo, Señor. Usa a mis hermanos que van a ministrar estas bellas canciones, Señor, y dispón nuestro corazón para honrarte y para amarte de manera sincera, hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, mi hermano, y pasamos a este hermoso tiempo de alabanzas en el nombre del Señor. Hola hermanos, muy buenos días. Espero que estén todos bien, espero que estén dispuestos para alabar al Señor. Nosotros por fin estamos reunidos aquí para poder cantar en grupo. No estamos todos, pero por lo menos estamos felices aquí pudiendo adorar al Señor como nos gusta hacerlo, ¿cierto? Así como con harta gente y idealmente poder hacerlo pronto de nuevo, con todos ustedes también. Ya, espero que también compartan esta alegría con nosotros, así que los invito a que empecemos con estas alabanzas el día de hoy. Deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso todo lo espera y lo soporta. No tiene envidia ni rencor. Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que la vida es tu amor. Tan alto, sublime, perfecto y eterno. Mejor que la vida es tu amor por mí. Deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. Buscando en otras cosas el amor sin encontrar. Me doy cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es. Todo lo espera y lo soporta. No tiene envidia ni rencor. Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que la vida es tu amor. Tan alto, sublime, perfecto y eterno. Mejor que la vida es tu amor. Por mí,
Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y os asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos. Oh, aleluya, aleluya, te adoramos. Oh, eres Señor. Te adoramos. Oh, aleluya, aleluya, te adoramos. Oh, eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos. Oh, aleluya, aleluya, te adoramos. Oh, eres Señor. Te adoramos. Oh, aleluya, aleluya, te adoramos. Oh, eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos. Oh, aleluya, aleluya, te adoramos. Oh, eres Señor. Te adoramos. Oh, aleluya, aleluya, te adoramos. Oh, eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Bueno, hermanos, lo que hemos hecho en estas tres canciones es hablar de atributos de Dios conocidos por todos, ¿verdad? De su amor, de su gracia y ahora último de su fidelidad, ¿ya? Y es importante que siempre estemos recordando los atributos de Dios y también las obras que el Señor ha hecho. El amor de Jesús, que Dios nos amó primero, ¿verdad? Todo lo que hizo posible que estemos acá reunidos, ustedes en sus casas obviamente, pero que estemos en una iglesia, que estemos en un cuerpo. Y es importante no olvidar esas cosas. Y al respecto, Hebreos nos ha venido hablando harto en esta serie que hemos visto. Y yo quiero leerles por eso Hebreos 2, del 2 al 4, que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Las cosas que hemos oído, las cosas que los atributos que yo les estaba comentando, el sacrificio de Jesús y todo eso. No sea que deslicemos.
Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Hermanos, nosotros ya leímos este texto, lo hemos repasado, y aquí lo que está haciendo el autor de Hebreo es pedirnos e incluso hasta rogarnos que no olvidemos estas cosas, que le pongamos más atención todavía. ¿Ya? Y al respecto, si seguimos leyendo lo que el autor de Hebreo nos está diciendo, vamos a llegar a lo que vamos a ver hoy día en la palabra, que es Hebreos 6 del 4 al 6, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, no está hablando de cualquiera aquí, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, es imposible que estos sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es otra advertencia tremenda que nos hace el autor de Hebreos. Ya hemos hablado largamente acerca de la incredulidad, ¿cierto? Del peligro de la incredulidad, lo que le hizo al pueblo de Israel, lo que nos puede hacer a nosotros también. Entonces es importante que nosotros siempre estemos cantando, alabando al Señor, recordando los atributos de Él, la importancia del sacrificio de Jesús en nuestras vidas, y en realidad lo que vamos hablando semana a semana. Por eso es tan importante que nos reunamos, que conversemos de esto, que lo meditemos día y noche, para que justamente se haga profundo esto en nuestro corazón. ¿Ya? Y yo quiero terminar, antes de pasar a la siguiente alabanza, que Dios es fiel y nosotros a veces somos los infieles, muchas veces. Entonces aquí el problema no es Dios. Dios está dispuesto. Dios realmente es como ese padre amoroso que aparece en la parábola del hijo pródigo, que está con los brazos abiertos y está dispuesto a recibirnos en todo momento. Entonces, en esta ecuación, no es que falle Dios, porque Dios es fiel, sino que nosotros somos los que fallamos, nosotros somos los que olvidamos, nosotros somos los que perecemos por falta de conocimiento. Así que yo les quiero pedir que sigamos alabando a este Dios maravilloso, que nos tiene un mundo impresionante y una salvación tan preciosa que no podemos farrearnos, como se dice. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime que habita la eternidad, su nombre es el Santo
de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria.
está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Bueno, hermanos, ahora los dejamos con la palabra y esperamos que hayan sido muy bendecidos por esta alabanza. Nos vemos. Bien, hermanos, qué hermoso tiempo podemos pasar delante de la presencia del Señor, ¿no? Qué maravilloso cuando el Señor, a través de estas alabanzas, puede tocar nuestro corazón y llenarnos, porque a la final cantamos de sus verdades, recordamos su misericordia. Cuando tenemos esta oportunidad de alabar el nombre del Señor, viene un refrigerio a nuestra alma, y eso es maravilloso, hermanos. Yo quiero invitarle el día de hoy a que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 4 al 8, pero antes de leerlo, mientras tiene la oportunidad de buscarlo, de prender su Biblia quizás, ¿no? Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude, porque el tema de hoy es muy particular, a no solo entenderlo, sino que nos ayude también a ser ministrados por la palabra del Señor y que yo en especial no sea tropiezo para su crecimiento espiritual. Así que acompáñeme, por favor, desde su hogar a orar al Señor. Papito, te damos gracias, Señor, por este tiempo y queremos rogar la guía tuya, Señor, tu dirección. Queremos pedir que nos ayudes, Señor, a contemplar tu palabra, Señor, a ser
exhortados, amonestados, a ser redargüidos por tu palabra si estuviéramos en algún error, Señor. Llama nuestra atención, Señor, a lo que tu Espíritu Santo dejó por escrito a través de este autor que estamos leyendo en Hebreos, Señor. Aviva nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, porque es tu voz expuesta para nosotros, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, papá, que yo no sea tropiezo, Señor, que puedas usarme para la administración de tu palabra, para la edificación de tu iglesia, papito. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces les invito a poner, a aprender sus Biblias y vamos a leer o a abrirla, mejor si la tienen en papel, ¿no? Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8, que dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esa es la palabra del Señor. La semana pasada, si se recuerdan, estuvimos conversando un poco acerca de esta exhortación que hace el autor de Hebreos a estos hermanos que eran tardos para vivir. Estos hermanos que no tenían un problema físico, pero sí que tenían un problema en sus corazones. Y ese problema en su corazón los llevaba y los movía a endurecerse delante de Dios, a no obedecer la palabra, a ser negligentes al cuidado de su madurez espiritual, lo que provocaba a la final apartarse del camino. Y el autor de Hebreos sigue en esta oportunidad hablándonos lo mismo, pero le da un matiz un poco más particular. De hecho, sus palabras son más duras en esta exposición, porque está hablando en términos absolutos, está hablando de un tipo de gente que finalmente va a perecer. Y es importante prestar atención a esto, porque de alguna manera nos muestra este tipo de gente que ha sido gente que ha gustado el cielo. El autor de Hebreos parte hablando de estos hermanos que han gustado el cielo. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque seguramente los que llevamos más años de iglesia podemos atestiguarnos que hemos visto en muchas ocasiones gente que llega y gente que se va. Y seguramente hemos visto gente también que ha estado en el Evangelio, que ha corrido años en el Evangelio, pero hoy día los vemos fuera. Tenemos dos opciones. Podemos juzgarlos quizás pensando que se perdieron, o podemos tener la esperanza de que Dios los va a restaurar. La verdad es que cuando hablamos en términos de perdición o de la salvación de una persona, tenemos que tener la capacidad de mirar en panorámica su vida. Porque hay momentos en los cuales estamos tan mal que podemos pensar que alguien no es salvo cuando en realidad lo es y está pasando por un mal momento. Ejemplo de eso es la vida del rey David. Sin embargo, también podemos pensar que hay una persona que es salva por lo que estamos viendo y sin embargo no serlo, como puede ser el caso de muchos que han llegado y después se van de las iglesias, ¿no? ¿Y por qué es importante este tema? Porque de alguna manera nos muestra esto que se llama la iglesia invisible. Hay una iglesia que es universal, que no está anclada bajo ninguna denominación, que es de todos los creyentes en Cristo, de todos los que aman al Señor. Esta iglesia es invisible, tiene un componente invisible, porque nosotros, como bien lo dijo el Señor Jesús, estamos en un lugar, en una congregación local, pero es muy probable, sin que claramente yo sepa nada, ¿no? Es muy probable que entre nosotros haya personas que no son salvas. Jesús lo enseñó así. Y él dijo, cuando habló con sus discípulos, y les dijo que lleva a venir el tiempo de la siega, ¿no? Donde efectivamente se iba a separar el trigo de la cizaña, pero que eso venía y competía al Señor en su retorno, no a nosotros hoy día para poder andar señalando a quienes no lo son. Pero eso sí nos refleja una realidad de un grupo de gente que es a la cual está hablando el autor de Hebreos, que es gente que ha estado en la iglesia, que ha participado de la iglesia, que tiene apariencia de piedad, pero finalmente ha negado la fe. Y nos importa a nosotros, porque debemos hacer una profunda reflexión, que es lo que espero que hagamos a través
de esta enseñanza que se llama el peligro de la apostasía. Lo primero que dice el autor de Hebreos, como se los mencioné, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Él parte haciendo un porqué y claramente está anclando lo que ya nos venía diciendo acerca de la incredulidad, del problema del corazón y de la negligencia espiritual, y de nuevo refuerza esta idea. ¿Por qué? Porque está haciendo un llamado de atención a la forma en que sus oyentes estaban viviendo. Pero es muy particular porque él habla de 5 cosas características de estas personas. La primera es que dice, ellos han sido iluminados. Y muchos podríamos pensar, ¿no?, que esta iluminación se refiere más bien a un aspecto que tiene que ver con la salvación. Pero la verdad es que no. El mismo autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 32, usa la misma palabra con la cual aquí habla de iluminación para decir, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Y el contexto en el cual nos está hablando es de una iluminación que implica el conocimiento de la verdad. No está diciendo que esa iluminación trae salvación. Está diciendo que es el conocimiento de la verdad. Seguramente usted ha tenido la oportunidad de conversar con algún católico que tenga algo de conocimiento de la doctrina católica, y usted le podría preguntar cómo somos salvos. Y muy de seguro, al igual que un testigo de Jehová o un mormón puede responderle, le va a decir, somos salvos solo por la fe. ¿Cuál es el problema? Es que ellos saben la verdad en este sentido. Sin embargo, no implica su salvación. Y aquí hay un gran esquema que romper, hermanos, porque pareciera ser que uno de los males de nuestro tiempo es el hecho de pensar que por conocer algo ya lo estamos viviendo, o que por conocer algo hemos entonces sido salvos. Y la verdad es que no. El conocer una verdad bíblica, el poder afirmar cierta doctrina, no nos da la salvación. Sin embargo, el autor describe a un número de personas que han conocido. Seguramente podrían darnos cátedras estas personas de algunos temas de la salvación. Seguramente serían capaces de decirnos así debería actuar un cristiano o así actuó Cristo. Probablemente se sepan la Biblia. Probablemente sabían las historias de lo que había ocurrido. Ellos habían sido iluminados. Tenían conocimiento de lo que implicaba una vida de piedad. Seguramente sabían que el llamado del cristiano era tomar su cruz, a negarse a sí mismo y a seguir a Cristo. Sabían que la salvación era por fe. Seguramente sabían que se demandaba el bautismo de los creyentes. Pero nada de eso implicaba la salvación. Aterrizado a nuestros días, queridos hermanos y hermanas, tiene que ver con el hecho de que podemos conocer muchas cosas. Y es una lucha. Los que de alguna manera hemos tenido la oportunidad de estudiar, sostenemos esta lucha, de poder poner en práctica lo que estamos conociendo y no solo tenerlo en teoría. Y es difícil en el sentido de que es muy fácil adquirir conocimiento, es muy fácil aprender, es muy fácil leer y llenarse la mente, pero qué difícil es que este conocimiento baje al corazón. Y ahí estaba el problema. Este grupo de gente era capaz de adquirir conocimiento, era hábil en cuanto a aprender conocimiento, a ser iluminados en su mente. Sin embargo, sus corazones no habían sido iluminados. Y vamos a rematar esta idea de por qué yo hago tanto énfasis al final de esta sección. También el autor de Hebreos dice, ellos también gustaron del don celestial. Y podría ser, o parece ser un poco ambiguo, pero si nosotros miramos lo que la Escritura nos dice del don celestial, nos damos cuenta que Jesús se refirió a sí mismo como el don de Dios. En Juan 4:10 dice así, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús mismo se llamó así el don de Dios cuando habló con esta mujer samaritana, ¿no? En Juan 4:10 lo dice. Y nos dice el autor de Hebreos
de que esta gente no solo fue iluminada y conoció, sino que también gustó del don celestial. ¿Cómo podemos nosotros gustar del don celestial? Algunos autores han propuesto que este texto en particular se refería al hecho de participar en la Santa Cena, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor dijo: tomad, comed y bebed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, este es mi sangre que por vosotros es derramada, que tiene que ver con la Santa Cena, ¿no? Sin embargo, quedaría un poco pequeña la idea si estamos enfocando este gustar del don celestial solo con esas ordenanzas. Yo creo que tiene que ver un poco con más amplitud, de probar a Cristo mismo. ¿Y cómo probamos a Cristo mismo? Claramente no es un dulce, no es algo que nosotros podamos, ¿cierto?, consumir, ¿no? Pero la verdad es que probamos a Cristo mismo a través del amor y la comunión de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros amamos, consolamos, ayudamos, guiamos, cuando estamos presentes, cuando nos preocupamos, lo que vemos es a Cristo mismo en acción, Él en nosotros. Colosenses dice que hay un gran misterio, que es Cristo en nosotros. Por lo tanto, la iglesia hoy día no son embajadores en nombre de Cristo solamente porque hablan de nuestro Cristo Salvador en los cielos, sino porque también son la extensión de Cristo en la tierra. Entonces nos está diciendo el autor que estas personas han sido iluminadas en su mente, pero que también han gustado del don celestial, han gustado de Jesús. ¿Cómo? A través de la participación de la iglesia. Si usted recuerda quizás un poco cómo fue cuando usted llegó a la iglesia, si es que llegó en algún momento, si es que no está de los inicios, ¿no? Porque hay varios hermanos que están acá desde el génesis de esta iglesia, pero la verdad es que hemos sido cautivados muchos por el amor de Cristo manifestado a través de las personas. Hemos sido consolados a través de Cristo por los hermanos de la iglesia. Por lo tanto, el autor dice, sí, es posible ser iluminado en nuestra mente y conocer la verdad o aspectos de la verdad, para no decir que conocemos a la verdad como Jesús mismo, ¿no? Pero también hemos gustado de Jesús y es posible gustar de Jesús en lo que es la vida de la iglesia. Recuerde usted que en la descripción del libro de los Hechos, cuando se nos habla en los primeros capítulos, creo que entre el capítulo 2 y 3, se nos dice que la iglesia crecía y el pueblo tenía, que la iglesia tenía favor con el pueblo, que había milagros, que la gente era ayudada, que la gente podía llegar donde estaban los cristianos y estos no los iban a rechazar, al contrario, les iban a predicar el evangelio, les iban a mostrar el amor de Dios y si Dios así lo quería, también iba a mostrar la manifestación de su poder. Dios manifestado a través de la iglesia, Cristo exaltado a través de la iglesia, por lo tanto se puede gustar. ¿Qué más dice? Dice también que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y la versión en inglés ESV, la English Standard Version, traduce esta porción como han compartido en el Espíritu Santo, porque el texto de la traducción en español pareciera inducirnos, ¿no?, a estar hablando de personas que eran salvas pero retrocedieron, y vamos a rematar esto al final. Pero no, esta versión arroja un poco más de luz al decirnos que han compartido en el Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo puede una persona sin ser cristiana compartir en el Espíritu Santo? A través de los dones del Espíritu Santo que Él ha derramado en la iglesia de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué hay en la iglesia? ¿Qué hay en la comunión? Palabra de ciencia, sanidad, sabiduría, dones del Espíritu que están manifestándose hoy día en la iglesia universal, que se muestran, que no son propiedad de una persona, ¿no?, pero que Dios los ha dispuesto en la iglesia para el provecho y la edificación de la iglesia. Y fíjese que eso no solamente sirve para los miembros de la iglesia, no es que el Espíritu Santo haga una distinción y diga, ok, este don no eres cristiano, no puedo ocuparlo en ti, lo voy a usar en un hijo de Dios. La verdad es que no. Los dones se manifiestan y son para el provecho de la iglesia, pero también aprovechan a los oyentes ocasionales o a las personas que puedan venir a pesar de que no sean hijos. Por lo tanto, vemos de nuevo este grupo de personas que está disfrutando de lo que es la vida de iglesia, está disfrutando de las bendiciones que implican estar en medio del cuerpo de Cristo. Y dice dice, gustaron la buena palabra de Dios. Esto es mucho más claro, ¿no? Menos ambiguo.
siempre la Iglesia de Cristo, a través desde sus inicios hasta hoy día, se ha caracterizado por ser una iglesia que predica el Evangelio. Claramente tenemos algunos matices, ¿no? Hay algunas en extremo carismático, otras que son muy frías, pero la verdad es que de alguna manera la iglesia ha tratado de centrarse en la palabra de Dios, sobre todo post-reforma, muy centrada en la palabra del Señor, ¿no? Y eso también está para el disfrute de todos. ¿Cuántas veces alguien que no ha venido, quizás alguno de nosotros, antes de ser cristiano, llegó a una iglesia, escuchó la palabra y algo le hizo clic en su corazón y gustó de esta buena palabra de Dios? Yo antes de convertirme, porque yo creo que fue un proceso en mi caso, más que era el hecho puntual, ¿no? De una fecha, pero yo recuerdo que llegaba a la iglesia a la que asistía hace muchos años atrás ya, y sin conocer nada, sin siquiera saber dónde estaban los libros de la Biblia, yo me sentaba, escuchaba la palabra y terminaba alentado en mi corazón, confrontado muchas veces llorando sin tener idea de qué es lo que estaba pasando. Claro, Dios estaba orando, pero sin ser todavía un creyente, la palabra de Dios traía deleite y traía gozo, y yo disfrutaba de esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era expuesta en medio de la congregación y yo estaba en ese lugar. ¿Lo entendemos? También, para finalizar, el quinto punto que está diciendo el autor de Hebreos, dice que estos también gustaron los poderes del siglo venidero. Y esto sí que es un poco más complejo de ver, ¿cierto? Porque antes que pasemos a ver a qué se refiere exactamente, quizás un salmo que nos trae luz es el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Dice que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay una manifestación del poder de Dios, una probada de alguna manera de lo que va a ser el cielo, que se manifiesta en la comunión de la iglesia. Y esta comunión de la iglesia son frecuentemente invitados personas que no le conocen. Y eso es maravilloso porque nosotros hemos gustado también en algún punto de nuestra vida lo que fue el poder y las maravillas de Dios sin ser creyentes. Pero estuvimos ahí en medio de la congregación y disfrutamos de eso. Dicho sea de paso, lo he mencionado mucho, pero quiero decirlo más explícitamente. Esto que el autor de Hebreos está mencionando es propio de la vida en la congregación. Todas estas cosas de las cuales este grupo de gente ha gustado y de las cuales nosotros hemos gustado son propias de la vida de la comunión de la iglesia, no están ajenas a eso y de hecho no pueden existir todas fuera de esto, porque el poder de Dios, el amor de Dios, su consolación, su gracia son manifestadas a través de la vida de comunión de la iglesia. Por eso es que yo no creo que existan los llaneros solitarios, o sea, sería más fácil pensar en que alguien no es cristiano si es un llanero solitario, esa típica persona que dice: no, yo no necesito a la iglesia, estoy bien, la relación con Dios es personal. Es una persona que probablemente no ha entendido nada del Evangelio, o sea, ni siquiera ha sido iluminada en ese aspecto de lo que es la vida de congregación. Pero mire, por el contrario, cuánta bendición, cuánto gozo, cuánta alegría, cuántas bendiciones trae el permanecer en medio de la congregación. Por eso nuestro llamado siempre, querido hermano y hermana, es animarle a que permanezca en la congregación, a que no se aleje, que no se aparte, porque nos apartamos de la congregación y nos estamos apartando de donde Dios está trayendo bendición, consolación y restauración. Entonces el autor nos está diciendo, si resumimos, con toda esta descripción que nos ha dado, nos está diciendo que hay gente que ha asistido a los cultos, que ha comprendido aspectos verdaderos de la revelación de Dios, ha disfrutado de la comunión con los santos, seguramente ha participado en alguna de las ordenanzas de la iglesia, como lo son la Santa Cena y el bautismo, ha gozado de la protección de la iglesia, de su cuidado, de su amor, ha presenciado o inclusive experimentado el poder de Dios, ya sea en consolación, en sanidad
u otra alguna potencia del cielo. Ha disfrutado de la buena palabra de Dios en el sentido más amplio que lo podamos pensar. Y ha disfrutado, esto en nuestro contexto, de los grupos pequeños y de la comunión y la armonía que se vive en la iglesia. Pero aquí es donde viene el punto más denso y el punto más severo de lo que está exponiendo el autor de Hebreos. Porque a pesar de todo esto que han vivido, él dice, y recayeron, y no pueden ser renovados para arrepentimiento. Si leemos el versículo 4 y el 6, podemos leerlo así. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron, dice el versículo 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquí viene la nota grave. Si antes nos venía advirtiendo acerca de la negligencia en cuanto al cuidado de nuestra vida espiritual, si antes venía advirtiendo respecto a esta actitud en el corazón que tiene que ver con la tardanza para oír, con este deslizarnos, con este retroceder o mirar el judaísmo, mirar algo más que no sea el evangelio, ahora el autor nos está diciendo, ojo, porque aunque estos probaron y estuvieron, si recaen o cuando recayeron, no pueden ser renovados para arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? No hay un nuevo arrepentimiento para los que recaen. No hay salvación para ellos. Así de duro, así de fuerte. Eso está diciendo. No hay salvación para ellos. Y aquí hay un paralelo súper importante que ver, que es lo que el autor ya nos había comentado. Porque nos había hablado acerca de esta generación que salió de Egipto. Salió viendo milagros, vio proezas, vio tremendas maravillas de Dios. Ellos probaron la buena palabra del Señor. Tuvieron la ley, tuvieron las tablas de la ley, tuvieron a Moisés, de alguna manera, como la boca de Dios para ellos. Fueron protegidos por la columna de nube durante el día y durante la noche abrigados por la columna de fuego, que era la presencia de Dios manifestada. Fueron alimentados con alimento del cielo, recibieron maná, bebieron agua de la roca, Dios les trajo codornices. Vieron y fueron parte de tremendos milagros de Dios mientras anduvieron por el desierto y caminaron y peregrinaron. Su ropa no se gastó, sus pies no se hincharon. Esa es la descripción que nos da la Biblia. Aunque tenían al sol, Dios los guardaba y los protegió. Pero con todo eso, endurecieron sus corazones. No obedecieron al Señor, fueron incrédulos, se apartaron de Dios y finalmente cayeron apostatando del Señor. ¿Qué es la apostasía? Es negar la fe. Así está cerrando la idea. Porque él está diciendo, si ya nos lo había mencionado respecto a esta generación que salió y estuvo y vio, hermanos, no era cualquier generación. Es terrible lo que le ocurrió a esta generación que salió de Egipto. Es terrible porque ellos eran el pueblo de Dios. Ellos no eran simplemente espectadores, ellos no estaban simplemente mirando de lejos lo que a otros le ocurría con Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Dios los había escogido a ellos, había escogido a sus padres antes que ellos y luego eligió a sus generaciones después de ellos. Pero ellos, estando ahí mismo, participando en la vida religiosa, recibiendo las ordenanzas, los sacrificios y todo lo que nosotros vemos que pasó en ese periodo, aún así se perdieron. Y lo que el autor de Hebreos nos está tratando de decir es, ¡hey! ¿Estás ahí? Presta atención, porque no por participar de todo esto, de toda esta vida religiosa, de todos los aspectos que es escuchar la palabra, gozar del cuerpo, ver potencia, ver milagros, no por eso tienes asegurada la salvación. Eso es lo que él está diciendo. ¿Por qué? Obviamente él concluye para cierto tipo de gente. Yo no estoy haciendo que dudemos de nuestra salvación. Lo que estoy diciendo es que esto no nos asegura. Simon Kistemaker, que es un comentarista bíblico, lo dice así. El escritor de la epístola a los hebreos enseña que la apostasía que brota de la incredulidad
resulta en el endurecimiento del corazón y en la incapacidad para arrepentirse. Él no nos está diciendo hay un punto en el cual un día vas a pecar y no hay perdón para ese pecado. Él nos está diciendo, cuidado con la incredulidad, cuidado con lo que pasa en el corazón, cuidado con el endurecimiento, porque hay un punto en el cual no hay retorno. Podemos jugar y coquetear, lo que es muy peligroso con la incredulidad, pero hay un punto en el cual ya no hay retorno. El autor que les mencioné lo dice claro, lo voy a volver a leer porque es muy potente lo que él dice. Él dice, el autor a la epístola de los Hebreos nos enseña que la apostasía que brota de la incredulidad, es decir, primero viene la incredulidad, que es lo que el autor de Hebreos nos ha estado diciendo hacia atrás, ¿no? Resulta en el endurecimiento del corazón. Entonces tenemos incredulidad, tenemos un corazón endurecido, tenemos una apostasía y tenemos imposibilidad de arrepentimiento. Esa es la secuencia que el autor nos está diciendo. Por lo tanto, ojo, porque la incredulidad no es algo de tomar a la ligera, lo vimos en algún momento, porque va a producir endurecimiento. Y cuando el endurecimiento llega a tal punto, vamos a ser capaces de negar la fe. Eso quiere decir de apostatar. Y luego de la apostasía no hay punto de retorno. Ya no hay salvación, ya no hay arrepentimiento posible. Lo único que espera es una larga condena. ¿Qué es lo que dice el autor de Hebreos? Porque él no solo nos dice que es imposible volver a arrepentirse, sino que él está diciendo, además, que hay una especie de crucifixión del Hijo de Dios de nuevo, para sí mismo. Y lo dice así, con estas palabras, es tremendo, porque dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Es decir, estas personas que apostatan serían capaces de vender de nuevo a Jesús. Si eso les trajera algún rédito, algún provecho personal. Esa es la actitud de los apóstatas. Y son capaces de exponerle de nuevo a vituperio. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de nuevo de poner al Hijo de Dios en esa cruz para ser burlado y humillado como lo fue en ese momento. Todo con el fin de ganar algo de provecho para sí mismos. ¿Lo entendemos? Esa es la apostasía. Y es grave, pero tiene una secuencia, no es de un día para otro. El autor nos está mencionando toda esta secuencia. Podemos ver algo que es muy importante. Dos personas que son ejemplo de apostasía en la Biblia. El primero y el más conocido, Judas. Y Judas es muy particular, porque no fue cualquier hombre que vio los acontecimientos desde afuera. Judas fue uno de los llamados. Fue uno de los que estuvo en el círculo íntimo con Jesús. Él claramente recibió la buena palabra, él claramente gustó a Jesús, el don celestial, claramente fue partícipe en el Espíritu Santo, claramente vio las potencias del cielo manifestadas a través de los milagros y prodigios, pero aún así apostató. Él tuvo el mejor pastor, tuvo el mejor maestro y vio los milagros más maravillosos, aprendió de Dios mismo y aún así él negó la fe, él apostató. La dureza de su corazón fue creciendo, la incredulidad aumentando. Acuérdense que aún los discípulos en el punto ya casi de la crucifixión de Jesús esperaban un Mesías que viniera con poder político, con ejércitos a librar a Israel. Judas ya no creía, a pesar de estar ahí y de ver, él ya no creía en lo que estaba haciendo Jesús. Yo me pregunto, de los que hoy día estamos acá, ¿creemos realmente que el partimiento de los panes, que la multiplicación de los panes y los peces fue un hecho verídico? ¿O pensamos que fue una especie de psicosis colectiva? ¿Creemos realmente que Jesús convirtió el agua en vino? ¿Que levantó a Lázaro de entre los muertos? ¿Que fue capaz de restaurar la vista? ¿De levantar a los paralíticos? ¿Creemos que fue Jesús capaz de resucitar?
Porque si hemos cedido a la incredulidad en alguno de estos puntos, corremos un peligro, que es el peligro de terminar negando la fe. Negar la fe no significa que hoy día nos vamos a levantar, quizás lo hemos mal entendido. No significa que nos vamos a levantar un día y vamos a decir, yo no creo en Jesús de una e irnos en contra. La apostasía nace claramente con los hechos, con la actitud, parte con un tema del corazón y se manifiesta después en un alejarse de la fe. Judas lo hizo. A pesar de estar en el centro, apostató y terminó de la peor manera. Él es el ejemplo de la apostasía del cual Hebreos nos está hablando. Porque él ya no era capaz de arrepentirse. Lo que la Biblia nos muestra es que él sintió un remordimiento. Y aunque el remordimiento fue fuerte por saber lo que había hecho, no se arrepintió. Más prefirió acabar con su vida. Caso muy diferente es el que tenemos de Pedro, que también negó a Jesús, pero él lloró amargamente y se arrepintió. Y cuando Jesús vino de nuevo, él corrió al encuentro porque había arrepentimiento verdadero. Porque Pedro no tenía endurecido su corazón como Judas. Él no había apostatado en la fe. Otro caso que tenemos es en la iglesia temprana y es el caso de Demas, uno de los compañeros de Pablo. Pablo escribe esto en 2 de Timoteo, una de las cartas más solemnes, más tristes del apóstol Pablo, porque ya estaba pronto a morir. Y cuando él escribe a Timoteo, le dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Él hace la nota, él no teme denunciar a Demas como un desertor de la fe, al contrario, Pablo lo deja explícito. Demas me ha abandonado porque amó más este mundo. Ese es el sello de la apostasía. Es amar más a este mundo que a nuestro Señor. Es ser capaces de vender a nuestro Salvador Jesús por lo que el mundo nos ponga delante. Así apostatamos, así negamos la fe. Por salvar nuestro pellejo, por salvar nuestro trabajo, por lo que sea, hay un punto en el cual se apostata. Ahora quiero hacer la diferencia, porque vamos a ver realmente quiénes son los apóstatas. He ampliado un poco el término para que nos demos cuenta que muchas veces tenemos actitudes de estas, ¿ya? Pero vamos a ver que finalmente hay una definición más clara para el apóstata. Entonces, a la luz de esto, queridos hermanos, yo digo que Dios nos ayude, que el Señor nos libre de nuestras propias pasiones y que nos ayude a no permitir que nuestro corazón se endurezca a tal punto que el día de mañana terminemos abandonando la fe. El autor de Hebreos concluye con algo que Jesús ya había enseñado. Y claramente él vivió de esas enseñanzas, ¿no? Porque él nos dice en los últimos 2 versículos de la sección que estamos viendo hoy día, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Él nos está diciendo hacia el final que hay 2 tipos de tierra. Y aquí es donde cerramos un poco el tema, que es muy interesante. Porque hasta aquí hemos venido viendo las actitudes de las cuales debemos guardarnos. Hay un llamado de alerta del autor de Hebreos que nos dice, ¡hey! Cuidado con la incredulidad. Cuidado con la negligencia espiritual. Ten cuidado, porque va a pasar la cuenta. Porque no vaya a ser que tengamos iluminación en nuestra mente de algunas verdades, pero no tengamos la iluminación en nuestro corazón. No vaya a ser que estemos corriendo esta carrera pensando que somos hijos de Dios para llegar el día final delante del Señor y escuchar que fuimos siervos infieles o que se nos cierren las puertas. Por lo tanto, hay un llamado de alerta del autor de Hebreos a que examinemos. Como bien decían los reformadores, una correcta ortodoxia lleva una correcta ortopraxis, es decir, un conocimiento correcto nos debe mover a una vida que profesa la verdad del Evangelio, que es coherente, que es consecuente. El problema está en que si no tenemos esta capacidad de análisis, si no somos capaces de mirarnos si estamos en este camino, corremos un peligro.
La Biblia tiene muchas advertencias en el Nuevo Testamento respecto al examinarnos, al mirarnos, al orar y rogar para pedirle al Señor, guárdanos en tus caminos, guárdanos. Como veíamos al principio, si hay alguien que es capaz de sostenernos, hermanos, es Dios. Él es capaz de sostenernos. Por nuestros medios es imposible. Pero el autor termina esta sección y nosotros vamos terminando cuando él habla de las tierras. Porque fíjense que dice que hay dos tipos de tierras y nos dice que a las dos reciben la lluvia, pero solo una da frutos y es labrada y da provecho, pero la otra está pronta a ser maldecida. ¿Cuál es esta lluvia que cae? Bueno, es para nosotros el recibir la palabra de Dios, el participar en la comunión, el tener las oportunidades de crecimiento. Dios nos ha brindado espacios como iglesia. ¿Pueden mejorar? Por supuesto que pueden mejorar. ¿Pueden mejorar los que exponen la palabra como yo? Por supuesto que podemos mejorar. Y Dios nos ayude a mejorar. Pero hay oportunidades. No estamos abandonados de Dios así a la suerte nuestra. Hay oportunidades. Por lo tanto, esta lluvia que cae está disponible para nosotros. El problema no es la lluvia que cae y que se reparte, y esta gracia que Dios reparte en medio de la congregación. El problema es la tierra. Jesús mismo enseñó, si recuerdan bien ustedes, que hay tipos de tierra. Por lo tanto, que el fruto se manifieste no va a ser tanto un problema de la lluvia que cae o no cae, como para que nosotros digamos, no, que es una frase típica que a veces se escucha de gente, ¿cierto?, que se va. Hablo transversalmente en la iglesia, no, me voy de esta iglesia porque ya no puedo crecer acá, porque ya llegué a tope. Me voy de este lugar porque ya no tiene nada más que ofrecerme, he llegado a mi límite. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Ciertamente Dios tiene un tope para poder bendecir y hacer crecer a su pueblo? ¿No será que el problema está en otro lugar, salvo que claramente estemos en una secta, que yo sé que las hay, pero no será el problema nuestro propio corazón? ¿No será ese el problema? Porque Jesús mismo enseñó que según la tierra el fruto se iba a producir o no. Todos recibimos la palabra del Señor, la misma palabra el domingo. Todos tenemos las mismas oportunidades de tener comunión con la iglesia. ¿Quién podría decir, hablando de esta iglesia local, quién podría decir, no tengo ninguna posibilidad de participar en un grupo de conexión? No, nadie, era imposible. Nadie me llamó, nadie me invitó, nadie me dijo nada. Por favor, hacemos la invitación cada vez que podemos, somos insistentes en eso. Hemos visto proezas, milagros y bendiciones de Dios, no hemos tenido sanidades en medio de nuestro, no hemos visto provisión de manera milagrosa, no hemos visto cómo Dios nos ha guardado. Tenemos a la mano, medios para cultivar el crecimiento espiritual. Pero lo que nos diferencia, queridos hermanos, es nuestra tierra, nuestro corazón. Eso es lo que va a marcar que haya fruto o no. Y yo no quiero terminar esto diciendo, bueno, simplemente es un tema de la tierra y ya no hay nada más que hacer, entonces crúcese de brazos y espera ahora lo que viene. Porque el autor de Hebreos nos habla esto, y le hablaba a una iglesia que tenía creyentes en medio. ¿De qué le sirve esta exposición a los creyentes? No es para andar identificando quiénes son o no hijos de Dios, quiénes son o no apóstatas, es para que podamos examinarnos, para que temamos a la incredulidad, para que temamos a Dios y confiemos en su gracia. Porque si hay alguien, queridos míos, que nos puede sostener, es Dios. Si hay alguien que sabe cómo penetrar en este duro corazón, es Dios. Y nuestro clamor debe ser de continuo al Señor: guárdame, Dios, líbrame. Ten misericordia de mí, Señor, ayúdame. Entonces, hermanos queridos, yo les invito a que podamos orar al Señor, a que podamos despedir este tiempo y su palabra rogando al Señor. Si somos sostenidos, queridos, somos sostenidos por su gracia y misericordia, no por nuestros méritos. Tu matrimonio que hoy día lo estás pasando bien, que es maravilloso, que te has gozado en él, es una muestra de la gracia y misericordia de Dios, no una muestra de tu gran habilidad para sostener todas las cosas. Ciertamente no quita el mérito, ¿no? Que podamos esforzarnos en crecer, pero es Dios finalmente quien nos sostiene. Así que yo le invito a orar. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas y por tu palabra, Señor. Yo me siento amonestado y quiero pedir tu ayuda, porque a pesar de sentirme amonestado, Señor,
tan difícil y consume tanto a veces la rutina, Señor, que a pesar de que escuchamos tu palabra, Señor, y de que la entendemos, volvemos atrás sin frutos, Señor, al no ponerla por obra. Y ahí queremos rogar la guía de tu Espíritu Santo, la ayuda, moléstanos, insístenos, Señor, para que podamos ser transformados, para que podamos ser obedientes, para que te amemos, Señor, para que jamás esté en nuestro corazón el apostatar de la fe que hemos recibido. Al contrario, Señor, aviva nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, si hemos estado negligentes, si hemos sido indolentes con algún aspecto, ayúdanos, Señor, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a descansar en ti, en los méritos de Cristo. Tú nos enseñaste, Señor, que tenemos libre acceso al trono de la gracia. Y ahí podemos hallar misericordia, ahí podemos hallar socorro, ahí podemos hallar transformación, Señor, y es lo que queremos orar. Te lo rogamos, papito, transfórmanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Qué hermoso es tener este tiempo. Yo anhelo de verdad el momento en que podamos estar acá, verlos de nuevo reunidos. Es maravilloso cuando exaltamos el nombre del Señor. Yo me acuerdo cuando cantábamos algunas canciones y se escuchaba a la iglesia cantando, qué maravilloso ese momento. Pero Dios mediante nos lo va a permitir. Así que espero ese día, tenemos que celebrar con todo lo que tengamos a mano. Así que vaya preparándose ahí para que podamos celebrar cuando Dios nos permita volver, ¿no? Pero por mientras le animo, los cultos están grabados, puede volver a escuchar las enseñanzas, tiene los grupos de conexión, no deje de hablar con sus hermanos. Si hay alguien que usted lo ha visto medio perdido y entonces claramente no lo ha visto, ¿no? Llame a su hermano, ore por él, por su hermana, comuníquese, métase en la comunión de la iglesia, que Dios nos ayude. Vamos a empezar de nuevo un nuevo ciclo de discipulado, ya se viene marzo. Volvemos de nuevo con los cursos, con el discipulado, tenemos instancias de crecimiento, así que le animo a que pueda estar indagando, a que pueda crecer y a que pueda buscar sobre todas las cosas la ayuda de nuestro Señor. Así que tenga un bonito día y que Dios le guarde esta semana. Dios sea con usted.